Entonces continuamos con la clase de bibliología y continuamos todavía aún en la introducción a este tema tan importante para la vida de todos nosotros como creyentes. Hoy vamos a ver algunas generalidades de la Biblia. Recordamos que la palabra Biblia proviene o es el plural de un término griego que es biblos, que significa libro. Entonces Biblia significa los libros. Y recordamos también que fue Clemente de Alejandría en el siglo II quien le atinó primero ese nombre para lo que eran las escrituras cristianas. Fue él quien llamó Biblia lo que nosotros llamamos ahora Biblia, la palabra de Dios. Esa palabra Biblia dio origen a la palabra latina Biblia, que es la que nosotros tomamos también para llamarle así a la palabra de Dios. La Biblia está dividida en dos partes o dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esa palabra testamento en el hebreo es la palabra berit, y en griego es la palabra diateke. Tertuliano en el siglo II, Tertuliano era otro líder de la iglesia, un patriarca o un padre de la iglesia. Fue quien llamó a las dos divisiones que conocemos nosotros como testamentos, así, por testamentos. Él les llamó el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, o el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Al Antiguo Testamento se le conoció inicialmente por los judíos como el pacto en los días de Moisés. Y podemos ir a Éxodo capítulo 24, versículo 8. Porque es de ahí que los hebreos y los judíos tomaron para decir o llamar a sus escrituras el pacto en los días de Moisés. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. El antiguo pacto, el pacto de la ley. Más tarde nosotros leemos en la Biblia que vendría un nuevo pacto de Dios con su pueblo. Entonces en Jeremías 31, si nosotros vamos a Jeremías capítulo 31, empezando en el versículo 31, Dios va a hablar aquí a su pueblo con respecto a este nuevo pacto que Él haría con su pueblo. En los versículos 31 al 34, Dios dice así: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces había un antiguo pacto, un antiguo testamento de Dios para su pueblo. Habría algo que iba a ocurrir en la historia humana y posteriormente un nuevo pacto. Esa línea divisoria, como vimos en la clase de neumatología, en la clase de hermenéutica también, era Cristo. Cristo es la línea que divide esos dos testamentos, es quien revela el Antiguo Testamento y quien nos muestra o nos ejemplifica el Nuevo Testamento. Pero entonces vemos ahí donde podemos tomar las palabras testamentos, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto de Dios para su pueblo, y así es como tenemos nosotros divididas nuestras Biblias. La relación
entre ambos testamentos es la siguiente. Es esa última frase que tienen ahí en la pared. El Nuevo Testamento está contenido en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento está explicado en el Nuevo. El nuevo pacto está contenido en el Antiguo Testamento. Lo vemos ¿cómo? ¿Qué es el nuevo pacto? ¿Qué es el Nuevo Testamento? ¿Qué es ese pacto de Dios, ese nuevo pacto de Dios para con su pueblo? Es la obra que Dios iba a hacer nueva de salvación en su pueblo por medio de Jesucristo. Y eso está revelado y está contenido en el Antiguo Testamento. Génesis 3:15, lo vemos nosotros ahí. Las mismas doctrinas que Pablo enseñó son las que Dios reveló en Génesis 3:15. La expiación sustitutiva, la necesidad de arrepentimiento, la necesidad de fe. Está contenido el Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento. Jeremías habla de ese nuevo pacto. Ezequiel habla del nuevo pacto con Dios y nos habla de ¿qué? De que Dios vendrá y nos traerá a su pueblo de donde estén, lejos de su tierra, y los traerá a su país y les dará un nuevo corazón y escribirá su ley en ese nuevo corazón y esparcirá agua y los limpiará de sus abominaciones. El Nuevo Testamento está contenido en el Antiguo Testamento, pero para nosotros poder entender el Antiguo Testamento necesitamos la explicación que nos da el Nuevo Testamento. Es decir, si nosotros tuviéramos solo el Antiguo Testamento, no podríamos llegar a las conclusiones a las que llegamos, no entenderíamos Génesis 3:15. Pero porque Dios en su gracia nos ha dado también el Nuevo Testamento, podemos entonces explicar el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo entendemos Génesis 3:15? Bueno, porque vemos a Cristo y Cristo nos explica y nos muestra esa obra de Dios por su pueblo. Así es como debemos ver las Escrituras. El Nuevo Testamento está contenido en el Antiguo y el Antiguo Testamento está explicado en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cuál es el contenido de la Biblia? O sea, ¿qué contiene la Biblia? Bueno, contiene 66 libros. La gran mayoría de esos libros están contenidos en lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Son más o menos 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. La división más temprana del Antiguo Testamento es esta. Está dividido en dos: la ley y los profetas. Entonces nosotros vamos, por ejemplo, a Mateo 7. Mateo capítulo 7. No es ese. Lucas 16, o sea, no, perdí cuál era ahí la cita. Lucas 16, 16. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Este es Jesús hablando. Y Jesús describe o dice o afirma que las escrituras que el pueblo de Israel tenía en su tiempo estaban divididas en dos: la ley y los profetas. La ley, conociendo los escritos de Moisés, el Pentateuco, ¿verdad? Los 5 primeros libros de la Biblia, y los profetas, que es el resto de libros que nosotros tenemos. David fue un profeta. David profetizó sobre Jesucristo, Salmo 22.
Jeremías fue un profeta, Isaías fue un profeta, Daniel fue un profeta, Josué fue un profeta de Dios, él habló por Dios, etcétera. Entonces esa era la división más temprana del Antiguo Testamento. Sin embargo, más recientemente a eso, la Biblia era dividida por los judíos en tres partes, que eran la ley, que correspondía de nuevo al Pentateuco, los profetas, que ellos dividían los profetas en dos, los primeros y los postreros. Los primeros estaban contenidos los libros de Josué, Jueces, Samuel, Primera y Segunda de Reyes. Y en los postreros, los profetas postreros, estaban Isaías, Jeremías, Ezequiel, y después los 12 profetas menores. Y la última división eran los escritos, que estaban ahí los escritos poéticos, entre los cuales estaban Salmos, Job, Proverbios, y estaba el Mejilot, que Mejilot es conocido así, es el nombre para los 5 rollos que eran leídos en las diversas fiestas judías, que eran Ruth, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones y Esther. Y estaban también los libros históricos, entre los cuales estaban Daniel, Esdras, Nehemías, que eran considerados un solo libro, y Primera y Segunda de Crónicas. Entonces esa era la división hebrea la más reciente. Ahora, ¿por qué nosotros no seguimos esa división? El cristianismo toma la división hecha en la Septuaginta. La Septuaginta era la traducción griega del Antiguo Testamento, fue la versión que usó Jesús, fue la versión que usaron los apóstoles. La Septuaginta, que era la traducción griega del Antiguo Testamento. Y nosotros seguimos la división hecha en la Septuaginta, que son la ley, de nuevo, ¿verdad? Los libros históricos, que van de Josué hasta Segunda de Crónicas, los libros poéticos, Salmos hasta Cantar de los Cantares, los profetas mayores, de Isaías a Ezequiel, y los profetas menores de Daniel a Malaquías. Esa es nuestra división. No aparece. Bueno, el Nuevo Testamento nosotros lo dividimos ¿cómo? En evangelios, son 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los libros de historia, Hechos de los Apóstoles, es la historia de la iglesia primitiva. Si nosotros queremos saber cómo vivieron los cristianos primitivos, vamos a Hechos. Ahí se nos narra la historia de la iglesia primitiva. Entonces es un libro de historia. Están las epístolas, entre las cuales están las epístolas paulinas, ¿verdad? Que incluimos ahí las epístolas pastorales. Y las epístolas católicas o epístolas universales o generales, que son Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan y Judas. Y están los libros proféticos, que es el Apocalipsis. Pero son las divisiones que nosotros tenemos del Nuevo Testamento. Ahora aquí es donde vamos a pasar la mayoría de nuestro tiempo el día de hoy, tratando de contestar esa pregunta. ¿De qué trata la Biblia? ¿Alguien quiere decir, o otra manera de hacer esta pregunta es, ¿cuál es el tema de la Biblia? Álvaro es... Amén. ¿Y Sandra? ¿De qué trata la Biblia? De Cristo. De Cristo. Cristo es el tema principal de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Si nosotros vamos a Lucas capítulo 24,
Lucas capítulo 24. Tenemos algo muy, muy interesante. En el día de la resurrección de Cristo, Cleofas y otro de los discípulos de Jesucristo iban camino a una aldea que se llamaba Emaús. Y ellos iban conversando sobre todo lo que acababa de pasar en esa semana, en la última semana de la vida del Señor Jesucristo. Y de pronto se les acerca un hombre que Lucas nos dice que era el Señor Jesucristo, glorificado. Ellos no lo podían reconocer o distinguir. Y ellos estaban tristes y consternados por lo que había sucedido en el Calvario, que Jesús había sido entregado por los principales sacerdotes para ser muerto, sentenciado a muerte, crucificado. Y ellos le dicen a este hombre que se les acercó sobre estas cosas. Y también les dicen que ellos estaban consternados porque las mujeres que seguían a Jesús con ellos también les habían contado de un relato de que un ángel se les había aparecido a ellas y les había dicho que el cuerpo ya no estaba en la tumba y que él había resucitado. Y que otros discípulos habían ido a la tumba y habían confirmado esto. Ellos estaban consternados por todas estas noticias. Ellos no lo podían creer. Y Lucas nos relata en su evangelio que Jesús se impresionó por la falta de fe de estos hombres. Y en el versículo 25 de Lucas 24, el Señor les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Oh insensatos y tardos de corazón. El Señor les estaba llamando la atención por lo que los profetas, por lo que el Antiguo Testamento decía de Cristo. Y les llama insensatos. ¿Por qué? Ustedes tienen las Escrituras, ustedes leen las Escrituras, ustedes se les ha enseñado las Escrituras y no se dan cuenta que esto es lo que tenía que suceder. En el versículo 26 se le dice: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. O sea, en otras palabras, lo que le estaba diciendo: no es esto lo que enseña el Antiguo Testamento. ¿Cómo lo creen? Eso es lo que el Señor les estaba diciendo a ellos. Oh insensatos, ¿no ven que eso es lo que dice las Escrituras? Que eso es lo que tenía que suceder. Isaías 53, Salmo 22, Génesis 3:15. El Antiguo Testamento está plagado de enseñanzas acerca del Mesías, el siervo sufrido del Señor. Y ellos no podían creer todas las cosas que habían pasado. Ellos decían, y que nosotros creíamos que Él era el Mesías. Él era el Mesías. Y el Antiguo Testamento decía que eso es lo que Él tenía que sufrir, el Mesías, el Cristo. Y entonces, cuando el Señor les muestra que ellos no habían entendido las Escrituras, ¿qué es lo que hace? Versículo 27. Y comenzando desde Moisés, es decir, comenzando desde Génesis y siguiendo por todos los profetas hasta Malaquías, les declaraba en todas las Escrituras ¿qué? Lo que de Él decía. ¿De qué trata la Biblia? De Cristo. Alex. Léelo, lo tenés ahí. En ese mismo capítulo, en el versículo 44, estas palabras son las que estaré estando con vosotros, que es necesario que se cumpliese todo el espíritu de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.
Eso era. Toda la Biblia hablaba sobre esa obra. Lucas 24:44 para los que están viendo por internet. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Y qué dice? Y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras dan testimonio ¿de quién? De Cristo. Cristo es el tema de la Biblia. El Señor entonces agarra a estos discípulos y les da un pequeño curso de bibliología y de hermenéutica. Cómo interpretar las Escrituras a la luz de mi persona y mi obra. Y les muestra entonces de nuevo desde Génesis hasta Malaquías todo lo que la Biblia decía de Él. Entonces, la Biblia es cristocéntrica. El centro de cada pasaje de la Biblia es Cristo. Ahora, no estamos diciendo que cada pasaje trate de Cristo, pero toda la Escritura es cristocéntrica, está centrada en la persona y en la obra de Cristo. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos ver a Cristo en las Escrituras? Bueno, en el Antiguo Testamento nosotros lo veíamos como en sombras. En el Nuevo Testamento lo vemos en sustancia. En el Antiguo Testamento lo vemos en cristofanías. El ángel de Jehová que le apareció a Moisés en la zarza. El ángel de Jehová que le apareció a Abraham. Fueron de camino hacia Sodoma. El ángel de Jehová que le apareció a Josué, el capitán de los ejércitos de Jehová. Cristofanías. Ese es Cristo. Y en el Nuevo Testamento, Cristo lo vemos como en persona. En persona, encarnado. En el Antiguo Testamento lo vemos como en tipos. El tabernáculo. José es un tipo de Jesús. Josué es un tipo de Jesús. En el Nuevo Testamento lo vemos en verdad, cómo era Él. José, la persona, como vamos a ver más adelante, nos muestra a nosotros un tipo de Jesús. Un tipo, una tipología de lo que Jesús haría por su pueblo. Pero en el Nuevo Testamento nos muestra la verdad de lo que Cristo hizo por su pueblo. En el Antiguo Testamento nos muestra a Cristo como en rituales. En el Nuevo Testamento lo vemos en realidad. Lo vemos en los sacrificios en el Antiguo Testamento, los sacrificios de animales. Y en el Nuevo Testamento nos dice Hebreos que esos eran unas meras sombras, tipos de lo que Cristo en persona, en verdad, haría por su pueblo, su sacrificio. En el Antiguo Testamento Cristo es profetizado, en el Nuevo Testamento Cristo está presente ahí. En el Antiguo Testamento vemos a Cristo implícitamente, Génesis 3:15. En el Nuevo Testamento lo vemos explícitamente enseñado o mostrado. Entonces, para contestar la pregunta, o para desarrollarla un poco más, esa pregunta, ¿de qué trata la Biblia? Podemos contestar así. La Biblia trata del plan de rescate de Dios, el creador y rey del universo, que para su gloria y por amor a su pueblo, diseñó, planificó y ejecutó en Cristo. De eso trata la Biblia. De ese plan que Dios diseñó en la eternidad para glorificarse a Él mismo y como rescatando a un pueblo para sí por medio de Jesucristo. De eso trata la Biblia. Lo que vemos nosotros de Génesis a Apocalipsis es el desarrollo de ese plan de rescate divino en Cristo para la gloria de Dios. Eso es lo que nos muestra la Biblia. La Biblia no es un libro de reglas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Esto, no. La Biblia es una historia de la ejecución de un plan de salvación de parte de Dios. De eso trata la Biblia, en Cristo. Por
eso es que Cristo es central en la Escritura, porque en Él es que Dios el Padre desarrolló ese plan de salvación. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que cualquier otra conclusión a la que lleguemos de las Escrituras que no sea Cristo es un error. Si nosotros leemos un pasaje, estamos estudiando un pasaje en nuestros devocionales o en algún estudio bíblico que estemos enseñando, y no mostramos de alguna manera a Cristo, estamos siendo como los judaizantes. No estamos interpretando correctamente la Biblia. Eso es importante. Es muy importante. Y además nos pone que cualquier otro tema, porque la Biblia, obviamente, nosotros sacamos aplicaciones de la Escritura para nuestras vidas, pero esas aplicaciones son secundarias. Son secundarias. Lo primero que un predicador, lo primero que nosotros que tenemos estudios bíblicos en nuestra casa o que enseñamos a nuestros hijos, lo primero que tenemos que mostrarle a la gente es a Cristo. Y después las aplicaciones son secundarias y están relacionadas a Cristo, pero no son primarias. No es lo que deberíamos buscar primariamente en nuestra enseñanza. Debemos ver primero a Cristo y su obra, de alguna manera, en los pasajes de la Biblia. ¿Por qué? Porque eso es lo que Cristo dijo que la Biblia enseñaba. A Cristo. Y después buscamos las aplicaciones, que hay pasajes, muchos pasajes que nos enseñan aplicaciones para nuestras vidas. Prácticas. Entonces, ¿cómo debe ser entonces nuestro estudio de la Biblia? Entonces, conociendo ya y reconociendo que Cristo enseñó que Él era el tema de las Escrituras, entonces todo estudio de la Biblia, como dijimos, debe ser cristocéntrico, debe estar centrado en Cristo, enfocado en la persona y en la obra del Señor. Cualquier otra manera, como dijimos, de estudiar o interpretar las Escrituras está equivocada. Nosotros vemos, por ejemplo, a la Iglesia Católica. Nosotros leemos, por ejemplo, el relato del arca de Noé, y los católicos ven en el arca ¿a quién? A María. A María. Esa interpretación va en contra de lo que el Señor dijo de las Escrituras. Y ese tipo de interpretación de ese relato lo único que trae es condenación. Porque no hay salvación fuera de Jesucristo. Entonces debemos tener mucho cuidado en cómo estudiamos, no solo para nuestra vida propia devocional, sino para los demás también. Cómo estamos estudiando e interpretando nosotros la Biblia. Interpretar la Biblia, por ejemplo, interpretar un pasaje como el arca de Noé, como viendo el arca como María, eso es abominación para Dios. Usted está diciendo que entonces María es como un arca que salvó al pueblo de Dios, al pueblo de Dios de su juicio. Es una abominación tremenda. Nuestras predicaciones, los pastores, debemos tener cuidado de esto también. ¿Cómo exponemos a Cristo en este pasaje que estamos por predicar? ¿Cómo vemos a Cristo aquí? ¿Cómo vemos su obra aquí? Eso es lo principal. Lo que nosotros necesitamos es a Cristo. En nuestra enseñanza de nuestros hijos. Ok, hoy nos toca tal pasaje de la Biblia para mis hijos. ¿Qué les voy a enseñar? Me preparo yo leyendo el pasaje antes para ver cómo le muestro a Cristo aquí a mi niño de 2 años y medio. ¿Y cómo le muestro a Cristo a mi niño de 4 años? Me preparo yo como padre
para hacer eso. Si tenemos estudios bíblicos, o sea, si estamos enseñando a otras personas, ¿cómo les muestro yo a Cristo en este pasaje? Eso es ser cristocéntrico, eso es atender al llamado de Jesucristo, de que las Escrituras hablan de Él. Ahora hay pastores, por ejemplo, que buscan y creen que es más relevante enseñar las aplicaciones prácticas de un pasaje de la Biblia antes que Cristo. Ese tipo de enseñanza es una enseñanza que se dice, en vez de cristocéntrica, antropocéntrica, antropos de hombre, es decir, centrada en el hombre. Lo que queremos es, ¿por qué? Porque la gente dice, no, a mí no me hable de Cristo, o sea, enséñeme qué tengo yo práctico aquí para mi vida. Eso es una enseñanza antropocéntrica. Eso también es abominación, porque usted está desechando a Cristo y lo que quiere es cosas prácticas para usted. ¿Qué me sirve a mí de la Biblia para mi vida? Y eso podemos hacer, eso hace mucha gente que va a las iglesias y dice, bueno, estoy mal económicamente, voy a intentar ir a la iglesia esa que está enfrente de mi casa, a ver quién me puede ayudar ahí. No, usted le necesita, el pastor de esa iglesia, los hermanos de esa iglesia le necesitan enseñarle a ese hombre que lo que necesita no es salir de la deuda, es Cristo. Y por eso necesitamos predicar a Cristo. En nuestras clases dominicales en la iglesia, ¿qué debemos buscar? Enseñarle a los niños el evangelio, a Cristo. Porque ahí es donde hemos errado muchas iglesias. Si uno no predica, como dijo Pablo, a Cristo y a este crucificado, porque Pablo creía que eso era predicar bíblicamente, predicar a Cristo y a este crucificado, entonces cualquier aplicación que obtengamos de las Escrituras es irrelevante. Y podríamos decir que lo que estamos haciendo es condenando a los hombres al infierno. Toda esta semana he estado investigando en internet innumerables pastores, viendo diferentes abordajes de su enseñanza de la Biblia, para mostrarles a ustedes ejemplos de lo que no debemos hacer y lo que debemos hacer. Un pastor, por ejemplo, estaba hablando de Génesis 39, versículos 1 y 2, sobre la vida de José, y esta fue la aplicación o la enseñanza principal para su iglesia. José es un ejemplo de un fiel seguidor de Dios y un fiel trabajador. ¿Eso es? Entonces ustedes, por favor, tienen que imitar a José. Esa es la enseñanza principal de la vida de José. ¿Cuál es la enseñanza principal? ¿Alguien quiere decirlo? Piensen en la vida de José. ¿Qué nos muestra la vida de José? ¿Quién fue? Álvaro. Explíquenos más. Sí, él muchas cosas de su vida, estaba Cristo. ¿Y qué? Entonces, al final, vemos que él dice que esto venía de Dios, no de él. Estaba Milena. Él fue, digamos, muy maltratado por sus hermanos, que le tenían envidia. Fue puesto por Dios, digamos, en lugares muy difíciles como un calabozo, pero después él se ve perdonando a sus mismos hermanos. En vez de castigarlos, los salvó porque se iban a morir de hambre. Entonces vemos como Cristo también nos salvó a nosotros porque estábamos destinados a la muerte, pero no necesariamente, no teniendo por qué hacerlo, lo hizo. Eso es una interpretación cristocéntrica. O sea, ¿qué pasó en la vida de José? José fue vendido por sus hermanos, maltratado por sus hermanos, despreciado por sus hermanos, como Cristo lo fue de sus hermanos los judíos. Fue vendido a Egipto, a vivir en esclavitud, sufriendo. Pero ¿qué dice Génesis de José?
Que Dios lo envió ahí ¿para qué? Para salvar al pueblo. Don Olger. Amén. En Cristo. O sea, eso es Dios. Como dijimos, ¿de qué trata la Biblia? De un plan de rescate divino de su pueblo para su gloria en Cristo. ¿Cómo lo hizo Dios? Envió a su Hijo, se hizo un siervo, ¿verdad? Sufrió, fue despreciado por sus hermanos, fue crucificado. ¿Y con qué propósito lo envió Dios? Para salvar a su pueblo. Entonces la enseñanza principal de la vida de José debe ser Cristo y su obra. No lo que nosotros debemos hacer, sino que debemos enseñarle a la gente y enseñarnos a nosotros mismos que la Biblia habla de qué, de lo que Cristo hizo por nosotros. No lo que nosotros debemos hacer, sino lo que Dios ya hizo. Entonces, ese es un ejemplo. Si nosotros lo que le enseñamos a la gente, si las iglesias lo que le enseñan a la gente, lo que nosotros debemos hacer, ¿en qué estamos convirtiendo a las congregaciones? En legalistas. En legalistas. Usted tiene que hacer esto y esto y esto. Esto y esto y esto. Eso es legalismo. No, primero tenemos que enseñarle a la gente lo que Dios ya hizo por nosotros. Y después de ahí, por esa gracia que hemos recibido, entonces enseñarse a la gente lo que, entonces, por lo que Dios ya hizo por nosotros, ¿cuál es nuestra respuesta? Pero debe ser así nuestro abordaje. Cristo primero. Recuerdo cuando nosotros estábamos, mi esposa y yo, en Francia, estudiando, y íbamos a una iglesia de estas Hillsong, no sé si tal vez algunos de ustedes conozcan esas iglesias. Y el pastor de ahí entonces estaba enseñando la historia de Gedeón. Y de nuevo, la idea era lo que nosotros debemos imitar de Gedeón, no lo que la vida de Gedeón mostraba de Cristo y su obra. ¿Por qué? Porque la interpretación de las escrituras de ese pastor era totalmente legalista. Lo que yo debo hacer, lo que yo debo hacer, qué es lo que yo tengo que hacer para agradar a Dios, para ser como Gedeón. Y eso es un error. Eso es legalismo. Y tristemente, de nuevo, esa es la manera en la que muchos maestros de escuela dominical de niños hacen con los niños. Y agarran cualquier historia de la Biblia y lo que enseñan es lo que los niños tienen que hacer para que Dios esté contento. Lo que los niños tienen que hacer es ver a Cristo y arrepentirse. Pero lo van a hacer únicamente si nosotros le enseñamos el evangelio a ellos. ¿Cierto? Nosotros como pastores de esta iglesia estamos trabajando en eso, porque vemos esa necesidad de que los niños sean enseñados el evangelio, no leyes, no lo que tienen que hacer, el evangelio, lo que Dios hizo por los hombres en Cristo. Por ejemplo, la vida de David y Goliat. Esa es una clase típica para los niños. Entonces, la enseñanza de un currículum que vi ahí en internet para escuela dominical de niños, la enseñanza de esta clase era esto: reconocer quién ganó la batalla contra Goliat, Dios, y quién nos ayuda a obtener la victoria en nuestras vidas. ¿Cómo enseñan esa clase a los niños? Nosotros tenemos Goliats en nuestra vida y tenemos que ser como David, valientes, y saber que Dios está con nosotros y derrotar a esos Goliats que tenemos en nuestra vida. ¿Es eso lo que enseña David y Goliat? David y Goliat muestran que un hombre fue puesto por Dios para derrotar al enemigo más grande que su pueblo tenía, que es el pecado. Y que sin que nosotros moviéramos un solo dedo, ese hombre que fue puesto por Dios lo derrotó de una vez por todas para el bien nuestro. Cristo Santo. No lo que nosotros debemos hacer, lo que Dios ya hizo por nosotros en Cristo. La vida de Sansón, la vida de Josué. Josué no es un héroe.
El héroe es Jesús. Josué metió al pueblo de Israel en la tierra prometida, pero falló. Él no echó a todos los pueblos que habitaban esa tierra. Él falló. Ciertamente nosotros debemos imitar la fe de estos grandes hombres de Dios, pero debemos ver en ellos los tipos de Cristo, de Cristo, su persona y su obra. Josué es un tipo de Jesús que llevó a su pueblo a la victoria y lo llevó y lo llevará eternamente hasta meterlo en la tierra prometida, el reino de Dios. Y no falla, ni falló. Ya vimos el arca de Noé también. Ahora, nada más para concluir, porque quiero leerles unas cosas que creo muy importantes. Nosotros y la gente puede errar en cómo interpretar o cómo mostrar a Cristo en el Antiguo Testamento, porque ciertamente a veces nos está velado, ¿cierto? Pero lo peor es que la gente falla en ver a Cristo hasta en el Nuevo Testamento. La parábola del buen samaritano. ¿Quién me puede decir de qué trata la parábola del buen samaritano? Que no haya estado en los sermones de las parábolas aquí. ¿De qué trata? Nadie se anima. ¿Se acuerdan de la parábola? Ok. ¿De qué trata? Nadie se anima. Bueno, la mayoría de gente dice esto. Nosotros tenemos que ser como el buen samaritano. Ayudar a los demás. Ser buenos cristianos. Ayudar a los necesitados. Ayudar a los que están sufriendo en la calle. ¿Por qué? No dice Jesús ahí, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. ¿No es eso lo que dice la parábola? Leí a un pastor que decía, contando esta historia a su congregación, decía: les cuento esta historia porque hay algo que siempre va a acompañar a la persona generosa: un buen nombre. Se sabía que ese hombre iba a pagar, ya que tenía un buen nombre, el respeto y la confianza de los demás. Cuando usted y yo somos generosos, la buena reputación nos acompaña y somos conocidos como personas que hacen el bien. ¿Qué fue lo que suscitó la enseñanza de la parábola del buen samaritano por parte de Jesús? Un hombre en Lucas 10, versículo 25, un intérprete de la ley, un abogado, se levantó y le dijo lo siguiente a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Si nosotros decimos que la enseñanza de esa parábola es que yo tengo que hacer lo mismo que hizo el buen samaritano, estoy diciendo que eso es lo que yo tengo que hacer para heredar la vida eterna. ¿Es eso lo que enseña la Biblia de lo que yo tengo que hacer? Yo heredo la vida eterna por obras, no, por gracia. ¿Quién es el buen samaritano? Jesucristo. Jesucristo es el buen samaritano que, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, llegó a nosotros y nos salvó. Y nos muestra por la ley que nosotros somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Cuando Jesús le dijo a este intérprete de la ley, ve tú y haz lo mismo, él tuvo que haber dicho: yo no puedo hacer eso. Yo odio a los samaritanos. Soy condenado por la ley. ¿A quién necesito para ser salvo y heredar la vida eterna? A Cristo. Cristo es el buen samaritano. Entonces, hasta en el Nuevo Testamento podemos fallar a Cristo. Por eso tenemos que tener tanto cuidado y desaprender lo que nos han enseñado muchas veces. Ese legalismo que está tan impregnando a tantas iglesias. De lo que yo tengo que hacer, lo que yo tengo que hacer. Sinclair Ferguson, aquí vamos a ahorita terminar, escribió un libro que se llama Predicando a Cristo del Antiguo Testamento, y él dijo lo siguiente: no solo la mayoría de ministros no predican a Cristo en el Antiguo Testamento, ellos no predican a Cristo del Nuevo Testamento. El predicador ha mirado al texto del Nuevo Testamento para buscarse a sí mismo y a su congregación, no para encontrar a Cristo.
Uno puede hacer esto aún en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. El sermón, por lo tanto, es consecuentemente sobre la gente en los Evangelios y no del Cristo en el Evangelio. El asunto más fundamental es la siguiente pregunta: ¿de qué trata realmente la Biblia? ¿Será que la Biblia trata de mí y lo que yo debo hacer, o se trata de Jesús y lo que Él ha hecho? ¿De qué trata? De Jesús y lo que Él ha hecho. Tim Keller en el 2006 predicó un sermón que a mí me impactó muchísimo. En una conferencia que se llama Resurgimiento en el 2006, Keller dijo lo siguiente. Escuchen, es largo, pero escuchen por favor. Jesús es el verdadero y mejor Adán, quien pasó la prueba en el jardín. Su jardín es uno mucho más difícil y su obediencia nos es imputada a nosotros. Jesús es el verdadero y mejor Abel, quien a pesar de ser inocente fue asesinado, y su sangre clama no para nuestra condenación, sino para nuestra exoneración. Jesús es el verdadero y mejor Abraham, quien responde el llamado de Dios, quien deja todas las comodidades del mundo para el vacío, sin saber a dónde iba. Jesús es el verdadero y mejor Isaac, quien no solo fue ofrecido por su padre en el monte, sino quien fue verdaderamente sacrificado por todos nosotros. Mientras Dios le dijo a Abraham: ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo único. Ahora nosotros al pie de la cruz le podemos decir a Dios: ahora sabemos que tú nos amas porque no nos rehusaste a tu hijo, tu único hijo, a quien amas de nosotros. Jesús es el verdadero y mejor Jacob, quien luchó y se llevó los golpes de justicia que nosotros merecíamos, para que nosotros como Jacob solo recibiéramos las heridas de gracia que nos despiertan y nos disciplinan. Jesús es el verdadero y mejor José, quien está a la derecha del rey y perdona a aquellos que le traicionaron y lo vendieron y usa su poder para salvarlos. Jesús es el verdadero y mejor Moisés, quien se pone entre el pueblo y el Señor y sirve de mediador del nuevo pacto. Jesús es la verdadera y mejor roca de Moisés, quien fue golpeada con la vara de la justicia de Dios y ahora nos da agua en el desierto. Jesús es el verdadero y mejor Job. Él es la verdadera inocente víctima, quien luego intercede y salva a sus tontos amigos. Jesús es el verdadero y mejor David, cuya victoria se convierte en la victoria de su pueblo, a pesar de que ellos no levantaron ninguna piedra para lograrlo ellos mismos. Jesús es la verdadera y mejor Esther, quien no solo arriesgó perder un palacio terrenal, sino que últimamente perdió el celestial, quien no solo se arriesgó su vida, sino que la dio, quien dijo: si perezco que perezca, quien no dijo si perezco que perezca, sino cuando perezca pereceré por ellos, para salvar a mi pueblo. Jesús es el verdadero y mejor Jonás, quien fue echado a la tormenta para que nosotros pudiéramos ser hechos cercanos. Él es el Cordero de la Pascua, Él es el verdadero templo, el verdadero profeta, el verdadero sacerdote, el verdadero rey, el verdadero sacrificio, el verdadero Cordero, la verdadera vida, el verdadero pan. La Biblia no se trata de ti. Amén. Sally Lloyd Jones, que es familiar de Martin Lloyd Jones, tiene esta Biblia para niños. Es una Biblia excelente que nosotros hemos usado con nuestros hijos. Se llama Biblia para niños, historias de Jesús. Y noten lo que ella dice en la introducción de este libro, es lo que nosotros leemos a nuestros hijos. Ella pone: ahora, algunos piensan que, eso es ella hablándole a los niños. Ahora, algunos piensan que la Biblia es un libro de reglas, que le dicen a uno lo que debe hacer y lo que no debe hacer. La Biblia, por cierto, tiene algunas reglas. Esas reglas nos muestran cómo funciona mejor la vida. Pero la Biblia no es principalmente asunto de uno y lo que uno debe estar haciendo. Es asunto de Dios y lo que Él ha hecho. Otros piensan que la Biblia es un libro de héroes, mostrándole a uno personas que uno debería imitar. La Biblia, en efecto, tiene algunos héroes, pero como pronto lo verás, la mayoría de las personas en la Biblia no son héroes para nada. Cometieron unas cuantas equivocaciones grandes, algunas a propósito. Se asustaron y salieron corriendo. A veces fueron realmente crueles. No, la Biblia no es un libro de reglas ni un libro de héroes. La Biblia es principalmente una historia, un relato.
Es una historia de aventuras en cuanto a un joven héroe que viene de un país lejano para recuperar su tesoro perdido. Es una historia de amor acerca de un príncipe valiente que deja su palacio, su trono, todo para rescatar a la persona que ama. Es como el cuento de hadas más maravilloso que se ha hecho realidad en la vida real. Como ves, lo mejor de esta historia es que es real. Hay muchas historias en la Biblia, pero todas las historias cuentan un relato grande. La historia de cómo ama Dios a sus hijos y viene para rescatarlos. Lleva toda la Biblia a contar esa historia. En el centro hay un bebé. Toda historia de la Biblia dice su nombre. Él es como la pieza que falta en un rompecabezas, la pieza que hace que todas las demás encajen en su lugar y de repente se puede ver un cuadro hermoso. Y no es un bebé ordinario. Este es el niño de quien depende todo el mundo. Este es el niño que un día, pero espera, nuestra historia empieza donde empiezan todos los buenos cuentos, en el mismo comienzo, y ahí empieza Génesis. Empieza a tratarle y a mostrarle a Cristo desde Génesis a los niños, desde la creación. Entonces, si queremos aprender bibliología, debemos primero entender de qué trata la Biblia, de Cristo y de lo que Él hizo por nosotros para la gloria de Dios Padre. Espero que estén haciendo la tarea para el último domingo. Tienen un breve receso y ahorita empezamos con el culto. Gracias.